Cada quien va viéndolo en su computador. Profe, módulo 1.1. 1.2. Página. 65. Thank you. Usen el chat para poder ver el video. Bueno, listo. Respecto a lo que acabamos de ver, para ustedes, ¿qué es una simetría? O ustedes le dicen que algo es simétrico, ¿a qué se refiere? ¿Qué piensan ustedes cuando le dicen, no, esto que está aquí es simétrico? Profe, algo estético, algo similar. O sea que, por ejemplo, de un lado tengo 5, entonces del otro también tengo 5. Eso es simetría, entonces. Listo. O si supongamos que de un lado tengo una manzana, para que sea simétrico, pues del otro lado debe ser igual, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones, las funciones van a tener este tipo de simetría. Ahora, no todas las simetrías, no todas las funciones van a ser simétricas. Cuando hablamos de la simetría de las funciones, podemos decir que una función es par o impar. Para que una función sea par, debe tener ciertas condiciones. Si nosotros miramos aquí, para que una función sea par, pues si yo la miro gráficamente, las funciones par tienen una simetría respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que si yo esta imagen la superpongo del lado izquierdo, es como si yo, alguna vez, si se acuerdan cuando vieron reflexión, yo cortara aquí el eje Y, le coloco un espejo y da exactamente la gráfica que está del otro lado. Listo. Eso quiere decir que sea simétrico respecto al eje Y. Ahora, de forma analítica, ¿cómo puedo ver si es una función par? Bueno, de forma analítica yo puedo darme cuenta si la función es par, si yo al reemplazar f de menos x me da igual a f de x. Como si yo les dijera, bueno, entonces vamos a suponer que x toma el valor de a. Cuando x toma el valor de a, me da cierto resultado. Si después lo reemplazo por menos a, me debe dar el mismo resultado que f de a. Si eso ocurre y dan los mismos resultados, entonces la función es par. Listo. Ahora, cuando la función es impar, tiene otro tipo de simetría. ¿Qué tipo de simetría tiene la función impar? Bueno, tiene una simetría respecto al origen. Aquí podemos ver en esta gráfica que la simetría está respecto al origen, o sea que lo que viene del lado positivo o lo que va desde 0 hasta infinito es exactamente igual, pero como si yo girara 180 grados la función en el eje, en la parte que va desde menos infinito hasta infinito. Entonces es como si yo le hiciera una rotación. En la del eje Y yo hago una reflexión, en la del eje la de la función par es una reflexión, en la del eje Y es una rotación en la gráfica. ¿Y cómo puedo darme cuenta de forma analítica si es impar? Bueno, debe cumplirse que f de menos x sea igual a menos f de x. Si eso se cumple, entonces la función es impar. Ahora, vamos a mirar unas cuantas gráficas y ustedes van a decir si la función es par o es impar. Entonces, voy a compartirles unas gráficas en GeoGebra. Listo. Vemos aquí, vamos a escribir la función, por ejemplo, x a la 6. ¿Ese tipo de función es par o es impar? Par. 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 Es par. ¿Por qué es par?
porque cuando agarras f de menos x es igual a f de x. Pero si yo lo miro Porque para geométricamente, me doy cuenta que esta parte que está acá corresponde. Porque es simétrico. Profe, porque es lo mismo pero negativo. Ahora, Exacto. porque ¿qué pasa si yo aquí le agrego un valor de x a la 4, por ejemplo? ¿Sigue siendo par la función? Sí, señor. Tiene que agregarle un valor de x a la 3 para que no sea... Ahora, vamos a restarle 2. ¿La función sigue siendo par? Sí, sí, señor. Sí. Sigue siendo par. Ahora, si yo aquí agrego, por ejemplo, el valor de más X a la 3. 2x, más 2x, ¿esa función es par? Esa función no tiene eje de simetría, profe. ¿Es par o no es par? Profe, esa función yo no lo veo eje de simetría, profe. Yo tampoco. No tiene simetría respecto al eje Y. Bueno, vamos a cambiar ahora la función. Vamos a colocar la función de x al cuadrado. ¿Esta función es par? Nada, esa función es par. No es par. Sí, sí es par, sí es par. Sí es par. Sí, ¿Por qué sí es par? porque no es impar. Porque no es impar. Yo les dije ahorita que de forma geométrica, ¿cómo podía darme cuenta si la función era par o era impar? Si yo miraba la gráfica, ¿cómo podía darme cuenta? Que cuando los números en X son negativos, los de Y son positivos, los de Y también son negativos. No, estoy hablando de forma geométrica, no de forma analítica. Profe, que la mitad de la Porque gráfica sea reflejo de la... se refleja lo de la derecha en la izquierda. Es correcto, pero ¿cuál debe ser el eje de simetría? X. Y. Ah, Y, O sea, eso. Que si yo trazo, si yo miro esta parte que está acá respecto al eje Y, esta parte que está del lado derecho del eje Y debe ser igual a la que está del lado izquierdo. No es igual, es Entonces, impar, profe. No es igual. ¿Es impar? ¿Cuál es la condición para que sea impar de Tampoco. forma gráfica? Debe pasar nada, primero tampoco. por el origen Tampoco. y debe ser igual tanto en la parte... O sea que esa función es racional, Las profe. dos. Esto es una función que no es ni par ni es impar. Listo. Es una función racional, profe. No entra en ninguna de las dos características, ni de función par ni de función impar. Ok. Vamos a mirar aquí, poco a poco. Vamos a cambiar valores de x, vamos a cambiarle el exponente. Entonces vamos a comenzar con x a la 8, por ejemplo. ¿Esa función es par? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo le resto x a la 6? Sigue siendo. Par? Sí. Sí, señor. Sí. Sigue siendo par. Sí. Sí, señor. Ahora, vamos a sumarle 2x a la 5. Sigue siendo par. Bestia. No. O sea, No, eso yo no sé qué es eso. No, señor, Eso, La teoría. es impar. eso ni siquiera es una función. Esto no es, si es función. Ojo, que para que sea función, Yo no sé ni qué es para O sea, todo sí es valor función, de pero no es ni X. par ni impar. Ah, ok. Sí es función. Profe, ¿qué es eso, güey? Ahora, entonces vamos a quitarle ese exponente y vamos a ponerle el exponente 4. Sigue siendo par, Ah. ¿verdad? Ajá, y con más impar, profe, Ajá. un impar. Eso ya es otra cosa. Primero estamos Son viendo los par. que son pares. Entonces, ¿qué podemos Profe, concluir? una pregunta. X O sea al que- cubo es una función impar. O sea que sí, profe, una pregunta. O sea Diga. que si el exponente al que se le va X y los números por los que se multiplica y suma son pares, entonces la función también va a ser par.
No, es que, bueno, entonces vamos a probar aquí con más 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Y miremos. Al cubo, para que haga Pero una si usted función pone un exponente, si usted pone un exponente impar, ahí sí. impar. Ajá, por eso es que se llama par o impar. Pero si hace la suma de dos exponentes impares, Se vuelve par. No se vuelve impar. ¿Seguro? O sea, No, que mentira, no. Si es epa, la epa, impar. epa. bueno, entonces vamos a borrar toda esta. Bueno, vamos a dejarla así y vamos a hacer otra función. Vamos a hacer la función x al X cubo. al cubo. Eso es una impar. X al cubo Impar. más x. Impar. ¿Esa es una función par o impar? Impar. Ponga ahora Impar. más x al cubo. Más x al cubo otra vez. O sea que en vez de x coloque x al cubo. X Sí. al Da cubo. lo mismo, va a seguir siendo impar. No. Al cuadrado, al cuadrado. Que la coloque al cuadrado. Va a seguir siendo impar. La coloco al cuadrado. Sigue siendo No. impar. No es una función ni impar ni par. No sigue siendo función ni par ni impar, ¿verdad? Listo. O sea que Entonces, solamente se da los casos pares o impares cuando la sumatoria es en exponentes elevados, la sumatoria exponentes no. que sean Exponentes impares. pares. Cuando- Exponentes pares. Cuando tenemos un polinomio, una función polinómica cuyos exponentes sean impares. Impares. Si los exponentes son impares, los exponentes de las variables, entonces la función es impar. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí le sumo 2? O, bueno, un número par o impar, no importa. Si le sumo 3, Deja de ser una función impar o par. vamos a mirar. Ey, ¿eso qué? Deja de ser una función Bestia. par o impar, No. ¿verdad? Listo. Bueno, volvamos a la anterior, que era la que eran pares, y vamos a sumarle un número cualquiera. Vamos a restarle un número impar. Deja de ser una función. Entonces, miren, No, sigue siendo. Sigue sigue siendo. siendo impar, sigue siendo par. No, no. Eh, Sigue siendo. sigue siendo. Sí, Sigue Par, siendo. par, Sigue siendo par. par. siendo. Sigue siendo. Ahora, ¿qué O sea que podemos? si yo tengo un exponente impar y le sumo un número impar, entonces se vuelve par de nuevo. No, una función polinómica, si tiene todos los exponentes impares y sumados a una constante cualquiera, sigue siendo una función par. ¿Listo? Mientras que una función que sea polinómica y tiene exponentes impares no debe tener ninguna parte constante. Si no tiene la constante, sigue siendo impar. Ahí sí seguiría siendo impar. ¿Listo? Profe, repita, porfa. Vuelvo y repito. Si yo tengo una función polinómica cuyos exponentes son todos pares, puedo tener una constante que se le adicione, que se le suma o que se le reste, que ella va a seguir siendo una función par. Pero debe tener todos los exponentes pares. Y una función que sea polinómica y todos los exponentes deben ser de grados impares, todos los exponentes deben ser impares. Por ejemplo, aquí no puede ser x al cuadrado porque no sería impar, sino simplemente así. X Ponga a las 5. A las 5. bueno, x a la 3 a la 5 más x a la 3. Profe, entonces, de ninguna manera, si en una función hay un exponente impar, sería, ¿qué digo? Ajá, un exponente impar, la función sería. ¿Cómo así? No te entendí. O sea, de ninguna manera, o sea, si en una función polinómica, si uno de los exponentes es impar, ya toda la función es impar, ¿no? A ver, si yo tengo una función polinómica y todos mis exponentes son impares y no tengo ningún coeficiente, la función es impar. Listo. Si le agrego un exponente par, inmediatamente no es ni par ni impar.
Ah, listo, profe. Gracias. Ahora sí. Bueno, entonces ya tenemos dos tipos de funciones. Vamos a agregar. Profe, esa no es impar, ¿verdad? ¿Cuál? Esta, La que usted sabe. Sí. esa es impar. Claro que sí tiene una simetría con el eje, con el origen. Ahora, ¿cómo podemos también ver esa simetría? Bueno, podemos trazar una recta que pase por el origen y toque cualquier punto de la gráfica y podemos darnos cuenta si esta parte que está acá es igual a esta que está aquí. Toda la parte de la gráfica son iguales, ¿verdad? Tanto la parte que está en la parte desde menos infinito hasta cero, en el intervalo desde menos infinito hasta cero, como la que va desde cero hasta infinito. Lozada, ¿qué ibas a decir? Lozada. Profe, o sea que se podría decir que la mayoría de las veces, o casi todas las veces, que una función es par siempre tiende a ser parábola. Una función par que si siempre tiende a ser parábola. Ajá. No, yo te puedo colocar una que no es parábola. Muestre una para ver. Ya te la voy a hacer. La función valor absoluto. Ahí tenemos. Esa función no es par, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Gracias, profe. Listo. Vamos a mirar otro tipo de función, por ejemplo. Seno de X. Ustedes me van a decir si es una función par o impar. Impar, impar, impar. Impar. Y ¿Por la qué? función, ¿por qué es impar? Par. Ujú. Bueno, Sí, si sí. yo, No, ya me di cuenta, ya me di cuenta. son iguales, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar Sí, ya ahora me la di cuenta. función coseno. Función coseno de No X. no es función ni par ni impar. ¿Por qué no es función ni par? Ah, no, mentira, sí, Sí, es es par, una es función par, par. Es par, es exactamente igual. Son simétricas respecto al eje Y. Listo. Bueno, claros hasta ahí. Eso en forma gráfica lo podemos ver así. Clarito, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer de forma analítica? Profe, tengo una pregunta, espere. El seno, porque es impar. El seno, ¿por qué es impar? Bueno, vamos a mirarlo. Eso, miro, pues. Listo. Ujú. Ya, ahora sí. Porque está respecto al origen. No, es que el reflejo es contrario. El reflejo es contrario. Mira que cuando va en el eje X positivo está arriba y en el eje X negativo va para abajo. Entonces, Sí, está. Listo. Ahí la recta también nos colabora para ver que son exactamente iguales, ¿verdad? Ya me di cuenta, Respecto gracias. al origen. Listo. Bueno, entonces vamos a mirarlo de forma analítica como lo haríamos. Oiga, esta herramienta de GeoGebra se la recomiendo muchísimo. Es bastante práctica. Bueno. Tenemos que para que sea una función impar debe cumplir que f de x sea igual a f de menos x. Entonces vamos a copiar una función cualquiera. F de x igual, dígame una función impar, una función par. Par, x al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Menos 3, por ejemplo. X al cuadrado menos 3. Vamos a verificar que es par. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo voy a encontrar f de menos x. Entonces, yo digo f Me tiene que dar lo mismo. menos x debe ser igual. Entonces, donde está x lo voy a reemplazar por menos x. Entonces me quedaría menos x elevado al cuadrado. Cuadrado. Menos 3. Ahora, f de menos x
f de menos x sería Eso me va a dar lo mismo que arriba, profe. menos x al cuadrado es igual, todo número negativo elevado al cuadrado da x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado menos 3. Y x al cuadrado menos 3 es igual a f de x, ¿verdad? Arriba lo Profe. tenemos. Dígame. Profe, que a Mari se le fue la luz, profe. ¿A quién? A María Ángel. Después. Ah, listo, no importa. Yo igual subo el video y que ya lo revisen. No pasa Bueno, nada. profe. Bueno, entonces tenemos que x al cuadrado menos 3 es igual a f de x. Entonces tenemos f de menos x sería igual a f de x. Y listo. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ahora, Profe, una pregunta. dígame. No tiene que ver al respecto, pero que hay con la duda. ¿Ya subió las notas? Todavía no las he terminado de subir. Ok, ok. Uy, eso me preocupa, ¿cómo así? No, todavía me falta subir unas notitas. Si no es que me tocó grabar un videíto y eso me quitó el tiempo este fin de semana. Uy, profe, yo quiero ver ese video. El de nosotros fue arma. Nosotros también hicimos uno con... Bueno, en fin, continuemos. Ahora, ¿qué pasaría si aquí tengo entonces también más 2x? Ya dijimos que esta función si es polinómica y no y tiene una variable que sea de grado par, sabemos ya que no es par la función, pero tampoco sería impar. Vamos a verificar los dos casos, si va a ser par o si va a ser impar. Entonces verifiquemos. F de menos x quedaría menos x al cuadrado más 2 multiplicado por menos x. Menos x. Listo. Entonces acá nos quedaría x al cuadrado. Ahora aquí, más por menos, menos. O sea que aquí nos quedaría menos 2x menos 3. Entonces aquí ya no se cumple que f de x sea que esto es una igualdad, sino que son diferentes, ¿verdad? Tenemos entonces que son diferentes. Se me perdió el símbolo de diferente. Profe, una pregunta. Dígame. Profe, está a la derecha, profe. Con que ¿En solo serio un no lo valor veo? sea negativo. Arriba, al lado del menor igual. Ah, ya lo encontré. De la E de Euler. Ya. Ahora sí, pregúntenme. Profe, que si con que solo un valor sea negativo ya la función no es par. Es mi pregunta. Con que un solo valor sea negativo, ¿cómo así? O sea, El exponente, el exponente. Con que el al exponente, hacerlo de menos si el x. exponente, si apenas inmediatamente tengo un exponente en la función polinómica que sea par, que sea impar, la función ya no sería par. Es la única condición que hay. Pues aquí ya estamos verificándolo y se está cumpliendo. Ahora, vamos a verificar que no es impar. Bueno, resulta que cuando no es impar, para que sea impar debe cumplirse que f de menos x sea igual a menos f de x. Entonces tenemos f de menos x igual, entonces sacamos factor común el signo menos. ¿Cómo sacamos factor común el signo menos de esta función que tengo acá arriba? Pues todo lo que está dentro Se cambia el signo. de la función, todo lo que está en la función le cambio el signo. Entonces me quedaría menos y aquí me quedaría. Para que me dé x al cuadrado positivo, ¿por cuánto debo multiplicar este número negativo? Entonces debe ser también negativo. X al cuadrado. Acabo de decir que a todo le cambiamos el signo, entonces aquí debería ser más 2x más 3. Listo. Entonces tenemos que f de menos x tampoco es igual a menos f de x. O sea que esto que está aquí no se está cumpliendo. Aquí está, entonces estos son diferentes.
Bueno, entonces ya ahí tenemos de forma analítica cómo demostrar si una función es par o impar. Listo. Vamos a mirar otro ejemplo. Ahora vamos a copiar una función que sea par. Vamos a escribir aquí x a la 3. Vamos a colocarle un coeficiente. Por ejemplo, el 2. Y vamos a quitarle este menos 3 porque se acuerdan que si tiene un coeficiente que se le adicione o se le reste al polinomio, inmediatamente deja de ser par la función. Entonces vamos a verificar esto. Vamos a borrar todo. Para abajo. Entonces nos quedaría f de menos x, perdón. ¿Cuánto tiempo nos quedan? 6 minutos, si alcanzo a terminarlo. F de menos x igual. Entonces nos quedaría 2 multiplicado por menos x elevado al cubo más 2 multiplicado por menos x. Entonces nos quedaría abajo f de menos x. Todo número elevado al cubo negativo, ¿qué resultado nos da? ¿Positivo o negativo? Negativo, profe, negativo. Entonces nos quedaría menos 2x elevado al cubo. Más por menos. Más por menos 2x. Menos 2x. Sacamos factor común entonces. El signo menos. F de menos x. Y esto es igual a menos 2x al cubo. 2x al cubo. Más 2x. Y 2x al cubo más 2x, ¿a qué es igual? 2x al cubo más 2x es igual a f de x. Entonces ya tenemos que f de menos x es igual a menos f de x. Ahora, ¿por qué si yo le adiciono un número no sería función impar? Bueno, si yo le sumo, por ejemplo, aquí el número cualquiera, el 1, aquí me quedaría más 1. Aquí volvería a ser otra vez más 1. Y cuando factorice el signo menos, aquí me quedaría menos 1. Y entonces esto que está acá adentro no sería igual a f de x. Porque f de x es 2x al cubo más 2x más 1. Y aquí tendría 2x al cubo más 2x menos 1. O sea que, profe, a la única que se le puede añadir es a la que es par. A la que es par, es correcto. O sea que aquí vamos a borrar para que siga siendo. No, marica, de paso. Ahora Listo. ¿Claros hasta ahí? Sí. Ahora, Señor. bueno, ya con lo que es seno, la función seno de x, resulta que es que seno de x es seno de menos x, perdón. Seno de menos x, esto es para que lo tengan en cuenta, eso es una propiedad que tiene el seno, es igual a menos seno de x. Por ese motivo es impar. Y coseno de x, coseno de menos x, coseno de menos x, sería igual a coseno de x. Listo. Con estas dos propiedades que ustedes tienen, pueden sacarla de las demás de las demás funciones trigonométricas si son pares o impares.
¿Cómo la pueden sacar? Bueno, ustedes saben las identidades trigonométricas y con las identidades trigonométricas pueden encontrarlas. Por lo menos tangente acá es igual a seno sobre coseno, ¿verdad? Si yo quiero Quiere decir que es par, profe. tangente de x, tangente de menos x, ¿cómo quedaría? Sería igual. Entonces arriba tendría una fracción y aquí me quedaría menos seno de x sobre coseno de x. Y seno sobre coseno, ¿a qué sería igual? A tangente. O sea, que tangente de menos x es igual tangente A menos tangente. de x, tangente A de menos tangente, o sea que es impar. o sea que es impar, ¿verdad? Sería igual a menos tangente. ¿Listo pues? Así vamos encontrando todo. verga. Oiga, profe. Oiga, ¿eso qué es? Por favor. Bueno, lo otro que corresponde a esta clase es cuando una función es creciente, decreciente o constante. ¿Cómo podemos determinarlo a partir de la gráfica? Solamente nos queda un minuto, entonces, algún comentario que tengan que hacer antes de que corte y después explicamos la parte de... Profe, ¿va a dejar actividad para esta clase? Sí. Está fácil, ¿verdad, Monserrat? ¿Cuál actividad? Bueno, ahorita vamos a mirar la actividad. Está bastante sencilla, no es mentira. Vamos a explicar lo que corresponde a cuando una función es creciente y decreciente y después sí hacemos la actividad. Listo. Bueno, las actividades se las voy a dejar de ahora en adelante, que las empiecen a hacer en la clase en la que estamos y me la entregarían hasta la próxima sesión que tengamos. Listo. O sea, que Repita, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? La clase de hoy les dejo la actividad y me la entregan el viernes. Si el viernes les dejo una actividad, me la entregarían el próximo martes. Listo. Voy a dejarles así plazo por sesión para que me entreguen la actividad. Uy, profe, nos hubiera molestado. O sea que la actividad la entregamos el